ministro de Hacienda y sucesivamente al ministro de Minas y Energía. Tiene la palabra el diputado Roberto Esmalbach del departamento de Santander. Gracias, presidenta. Un saludo a todos los senadores, a los funcionarios del gobierno, al doctor Carlos Rodado, con quien me vuelvo a encontrar después de haber pasado como presidente de Ecopetrol un largo tiempo, en razón de que yo trabajé en Ecopetrol 30 años, de los cuales 25 se los dediqué a la defensa de los trabajadores de Ecopetrol y del país como dirigente de la Unión Sindical Obrera USO. Y hoy diputado del Polo Democrático en Santander. En Santander tenemos una gran preocupación, y la preocupación, creemos, va a trascender mucho más allá de eso, y seguramente va a generar no solo una polémica, y yo estoy convencido que va a generar una protesta generalizada de Santander en razón de que esta reforma que plantea el gobierno no está dirigida a resolver los problemas que ellos insinúan hay respecto a las regalías. En primer lugar, el gobierno dice que se va a resolver, se busca resolver el problema de la corrupción, que yo creo que aquí se ha hablado mucho, y en segundo lugar, se plantea que se va a resolver el problema de la pobreza en las regiones olvidadas. Pero cuando uno se pone a mirar el contenido y los argumentos, las declaraciones que dan los funcionarios de el gobierno, se encuentra que el problema tal como está y tal como se presenta en el proyecto no está dirigido a resolver ese problema. Y la pregunta es que, ¿qué hacemos con la torta? Si es la misma torta la que se está planteando distribuir de las regalías, no se está planteando que se amplíen las regalías. Y si se va a ampliar las regalías, quien tiene que responder por las regalías son las empresas productoras. Y en ninguna parte de los argumentos que ha presentado el gobierno, ni del proyecto, uno encuentra que el gobierno se dé la pela por aumentar la torta, es decir, que se capture más renta por parte de las empresas que producen el petróleo, de todas, o que producen cualquiera de los minerales. Entonces, cuando uno encuentra la esencia del problema, ya uno tiene pruebas de lo que ha pasado con otros tipos de reformas de este origen, como el Sistema General de Participación, de la cual el doctor Carlos Rodado Noriega, como gobernador del Atlántico, lideró con demás alcaldes la resistencia a que el Sistema General de Participación no se aplicara. Pero es que ya tenemos resultados con el Sistema General de Participación, de los estudios que ustedes hicieron, doctor Carlos Rodado, en esa época. Y Santander ha perdido desde la vigencia del Sistema General de Participación 55.000 millones de pesos. 55.000 millones de pesos que va a generar indudablemente, allá donde se dice que se va a resolver el problema de la pobreza, Verbigracia, Chocó, cualquiera de las regiones olvidadas, los que supuestamente se van a sacar de la pobreza ya, se van a originar indudablemente en otros departamentos, porque son los mismos recursos. Entonces, si usted le saca esos recursos a un departamento para resolver la pobreza en otro departamento, va a dejar de tener usted los recursos y, por supuesto, sus índices de pobreza van a aumentar. Y uno se encuentra que en el caso particular del petróleo no hay explicación que la ley 756 haya bajado con el argumento de la participación escalonada, haya bajado en términos reales la participación de la nación en capturar regalías para que haya una distribución en los departamentos y municipios productores de petróleo. Y yo digo petróleo porque las regalías del petróleo representan el 80% de todas las regalías que recibe el país en cualquiera de los recursos mineroenergéticos que explota la nación. Entonces el petróleo es como el almendrón del problema. Entonces, cuando nosotros vemos eso y encontramos que en petróleo el promedio realmente que estamos recibiendo hoy de regalía no es del 18%, es del 11%.
¿Y por qué el 11%? Porque todos sabemos que la ley 760 le destinó los campos a Ecopetrol que estaban antes manejando Ecopetrol, y esos campos de Ecopetrol todos son campos que van en declinación. Luego las regalías que recibe con el 20% van a declinar, y las regalías que vamos a recibir son esas escalonadas. Y buena parte de los técnicos de Ecopetrol saben y conocemos, que hemos estudiado el problema, que Colombia no es un país petrolero. Casi que podemos decir que Colombia, por la formación donde se da el petróleo, que es la formación La Luna, que ha migrado, digamos, por circunstancias de la naturaleza, y usted lo sabe, doctor Carlos Rodríguez, que migró fue a Venezuela. Nosotros no somos un país petrolero. Y si fuéramos un país petrolero, tendríamos que perforar a 20.000 pies, o ir a Orchard, y ir fuera de las zonas marinas para explotar petróleo y encontrar que sale mucho más costoso. Y yo quiero traer aquí de recuerdo que la doctora Margarita Mena de Quevedo, quien fue ministra de Minas en el gobierno, creo que de Barco, por allá en los años de 1986-87, presentó una reforma para que el país tuviera más captura de la renta petrolera. ¿Y qué hicieron las multinacionales? Las multinacionales hicieron una huelga. Y las multinacionales hicieron la huelga para que esa ley que se había aprobado aquí se retrocediera, y posteriormente en el gobierno de Pastrana surge la ley 756 que le da una mayor participación en eso. Entonces digamos que las multinacionales le están indicando a los municipios, a los departamentos, cómo es que se defienden sus intereses. Luego los departamentos y los municipios, que ese es un derecho democrático, tienen el derecho democrático de defender su participación, pero la nación también, a tener mayor participación en la renta, que es digamos que es un recurso natural. Finalmente yo pudiera decir esto: en el caso particular de Santander, estamos profundamente preocupados porque las regalías que recibimos para atender 87 municipios fueron en el 2008 de 188.000 millones de pesos, y bajaron en el 2009 a 134.000 millones de pesos, y probablemente ahora, producto de que los precios se han estabilizado y han subido un poco, podemos llegar a un promedio de 160.000 millones de pesos, pero ya tenemos comprometidas vigencias futuras por 15 años. ¿De dónde van a salir esos recursos? Esos recursos a veces, entonces hay que cargarlo en más impuestos a la población. No, estos son recursos que, digamos, ya los tiene el departamento de Santander, y los tienen los departamentos petroleros y los municipios petroleros. Concluyo, presidenta, porque yo creo que se ha hecho mucha ilustración. Les quiero señalar una cosa: en los últimos 10 años, en Colombia y en el mundo, no ha aparecido ningún yacimiento significativo en el mundo. Luego, no es cierto que tenemos una bonanza. Entonces aquí nos están creando la ilusión que esta reforma se va a hacer sobre la base de que viene una bonanza, y uno se pone a mirar que no hay una bonanza. ¿Cuánto ha crecido las reservas en Colombia? Es mayor la producción, lo que se extrae y lo que consumimos, que lo que encontramos cada año. Luego, no es cierto que va a aparecer una bonanza en el país, y en los demás recursos tampoco. Son yacimientos que ya se encontraron, descubrimiento, y lo que se está haciendo es una explotación. Luego, estamos hablando de cosas ciertas. En ese sentido, nosotros en Santander saludamos que la Comisión Quinta esté abriendo este debate, porque ojalá este debate se hubiera dado cuando se dio el debate de la ley 756, que no se dio. La gente no conoció, y cuando amaneció, la gente dio cuenta que tenía una nueva ley, y los departamentos y los municipios perdieron recursos. Ahora se está haciendo abierta la opinión, y la opinión tiene derecho a conocer qué es lo que va a pasar con su destino, para que pueda manifestar su posición, y asumimos que en la democracia la gente tiene derecho a opinar su opinión, a expresar sus opiniones, así no esté de acuerdo el gobierno. No pensamos igual, doctor Santos. Aquí todos no estamos en la unidad nacional y tenemos opiniones distintas de que defienden los intereses del país. Mil gracias, presidenta.